El deseado de todas las gentes. Capítulo 78. El Calvario. En el camino hacia el Gólgota, el peso del madero, destinado originalmente para Barrabás, recae sobre los hombros ensangrentados de Jesús. Sus fuerzas, agotadas por una noche de agonía sin sueño y el tormento de los azotes, ceden. Cae al suelo bajo la carga brutal, el madero aplastando su cuerpo debilitado. En ese momento, un extranjero, Simón de Cirene, que venía del campo, es arrancado de la multitud por los soldados romanos. Indiferente al drama divino que se desarrollaba, es obligado a levantar la cruz del Salvador caído y a llevarla en su lugar. No sabía entonces que el peso que cargaba era el símbolo de una gloria futura, y que aquel acto forzado se convertiría en una bendición eterna. Una cruz que aprendería a llevar voluntariamente por el resto de sus días. A lo largo del doloroso trayecto, un grupo de mujeres, movidas por una compasión profundamente humana, rompen el silencio del escarnio con el sonido de su llanto. Son las mujeres de Jerusalén, lamentando el destino del hombre que había sanado a sus enfermos y amado a sus hijos. Pero Jesús, deteniéndose a pesar de su propia agonía, se vuelve hacia ellas. Su voz, aunque débil, lleva la autoridad del cielo. Hijas de Jerusalén, les dice, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Con una mirada que atraviesa los siglos, les anuncia la terrible calamidad que caerá sobre la ciudad por haber rechazado al príncipe de la vida. Les habla de un tiempo en que desearán que las montañas caigan sobre ellas, una profecía sombría de la destrucción que se avecina. Finalmente, llegan al lugar de la ejecución. Con una brutalidad metódica, los soldados extienden a Jesús sobre la cruz. Sin oponer la más mínima resistencia, ofrece sus manos. Mientras el martillo golpea y los clavos crueles atraviesan su carne sensible, un gemido de dolor escapa de sus labios. Pero no es una queja, sino una oración. Una oración que resuena por toda la eternidad, encapsulando la esencia misma de su misión. Padre, perdónalos. Intercede por sus verdugos, por los sacerdotes llenos de odio y por la multitud engañada, porque no saben lo que hacen. No veía en ellos a enemigos, sino a almas perdidas, cegadas por el príncipe de las tinieblas, por quienes estaba dando su propia vida. Sobre su cabeza, Pilato había ordenado colocar un letrero. Desafiando la furia de los líderes judíos, la inscripción proclamaba la verdad en 3 lenguas para que todo el mundo la leyera. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Escrito en el hebreo de la tradición sagrada, el griego de la cultura universal y el latín del poder imperial. Aquel título era más que una burla romana. Era el cumplimiento de la profecía, una declaración involuntaria pero poderosa de su verdadera identidad. El rey, coronado de espinas, colgaba de un madero, y su trono era una cruz, pero su reino, invisible a los ojos mortales, se estaba estableciendo para siempre. Al pie de la cruz, la profecía continuaba desarrollándose con una precisión escalofriante. Los soldados, ajenos al drama cósmico, se reparten sus vestiduras. Pero su túnica, una pieza única tejida sin costura, probablemente hecha por las manos amorosas de su madre, era demasiado valiosa para dividirla. No la partamos, se dicen unos a otros, sino echemos suerte sobre ella, de quién será. Y así, cumplieron sin saberlo las palabras del salmista, escritas 1000 años antes. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Cada detalle, cada acto de indiferencia humana, estaba entretejido en el tapiz divino de la redención. El aire se llenó entonces del veneno del desprecio. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, viendo a su víctima indefensa, no pudieron contener su triunfo satánico. Se pararon frente a la cruz, meneando la cabeza con sarcasmo y gritando, «A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él». La multitud, contagiada por el mismo espíritu, repetía las burlas.
Incluso los dos ladrones crucificados a su lado se unieron al coro de injurias. Le desafiaban a usar su poder divino para liberarse, sin comprender que era precisamente su negativa a salvarse a sí mismo lo que salvaría al mundo. Pero en medio de la oscuridad moral, una luz de fe brilla inesperadamente. Uno de los malhechores, al observar la paciencia divina de Jesús y escuchar su oración de perdón, experimenta una conversión milagrosa. Su corazón, endurecido por el crimen, se quebranta, reprende a su compañero y volviendo su rostro hacia el Salvador sufriente, pronuncia las palabras de fe más puras de aquel día. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, el Rey agonizante, responde con una promesa que trasciende la muerte y el dolor. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En su hora más oscura, el Salvador seguía siendo un Salvador, abriendo las puertas del cielo a un alma arrepentida. Su mirada divina busca entonces entre la multitud hostil y encuentra un pequeño grupo de corazones fieles. Allí está su madre, María, con el alma traspasada por una espada de dolor, sostenida por Juan, el discípulo amado. A pesar de su propia tortura física y la carga espiritual de los pecados del mundo, su compasión infinita se extiende hacia ella. «Mujer, he ahí tu hijo», le dice, entregando a su madre al cuidado de Juan. Luego, mirando a su discípulo, añade, «He ahí tu madre». En medio de la agonía más extrema, cumple su deber filial, mostrando que el amor de Cristo abarca todas las relaciones humanas, santificándolas con su sacrificio. De repente, alrededor del mediodía, una oscuridad antinatural comienza a cubrir la tierra. No era un eclipse, era un velo sobrenatural tejido por la mano de Dios para ocultar la agonía final de su Hijo de las miradas profanas. El sol retiró su luz, como si no pudiera soportar la visión. La naturaleza misma parecía guardar luto. Esa oscuridad era el símbolo visible del peso insondable que Cristo estaba soportando. La ira de Dios contra el pecado, la separación total del Padre, la agonía de un universo caído concentrada en su alma pura. En ese silencio denso y aterrador, Cristo luchaba solo contra las fuerzas del mal. Finalmente la batalla ha terminado. La redención de la humanidad está asegurada. Con un fuerte clamor que resonó con el poder de un conquistador, Jesús grita, «Consumado es», y luego, con una confianza filial restaurada, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Habiendo inclinado la cabeza, entregó su vida. No se la quitaron. Él la dio voluntariamente. En ese preciso instante, el pesado velo del templo de Jerusalén, que separaba el lugar santo del Santísimo, se rasgó en dos, de arriba abajo, por una mano invisible. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. El sacrificio había sido aceptado. El camino al Padre estaba abierto para siempre para toda la humanidad. La misión redentora de Cristo había alcanzado su gloriosa y terrible consumación. El Calvario no fue el final, sino el triunfo del amor divino. La cruz nos recuerda que hay esperanza, perdón y vida eterna para todo aquel que cree. Si este mensaje tocó tu corazón, ayúdanos a compartirlo con el mundo. Suscríbete, dale like, comparte este video y acompáñanos en esta serie documental sobre el deseado de todas las gentes. Sigamos juntos descubriendo la vida de Jesús.